Bueno, muchas gracias por la invitación. Como decían en la presentación, yo trabajo actualmente en el Comité de Transformación Digital de la Corfo, específicamente en el Subcomité de Salud, que nace como un esfuerzo de la Corfo para impulsar, ¿no es cierto?, la transformación digital del sector con el fin de aumentar la productividad del sector salud a nivel nacional. Esto lo hemos hecho a través de la adopción e implementación de la interoperabilidad bajo estándares internacionales y también con una estrecha colaboración público-privada que creemos que es el camino correcto a seguir para la implementación de este nivel de proyecto en el país. Como contó la doctora Vega, nosotros participamos activamente en el proyecto de cuenta médica interoperable, donde nos sentamos en la mesa con FONASA, con prestadores públicos, prestadores privados, con proveedores de la industria de tecnología de salud y con el CENS representando a la parte académica, ¿no es cierto?, del país. Bueno, y acá me acompaña entonces Martín Kosak, perdón que no tengo tan buena memoria, así que saqué mi torpeo, que es bioingeniero de Argentina, que actualmente se desempeña desde el año 2011 en InterSystem, con experiencia en el desarrollo de tecnologías aplicadas en salud. También nos acompaña Raúl Valenzuela, kinesiólogo que actualmente se desempeña en el Ministerio de Salud y que ha trabajado fuertemente en el proyecto de telemedicina, específicamente teleoftalmología, que está llevando a cabo el Ministerio. Y el doctor Fernández, pediatra, con estudios de posgrado, un MBA acá en la Universidad la Andrés Bello, y que actualmente es socio y gerente clínico de Ryan Salud. Así que muchas gracias por acompañarme. Y bueno, la primera pregunta que les quería hacer, sobre todo esta vez a Raúl, es que nos cuente un poco de la experiencia de la implementación de un proyecto de esta envergadura de teleoftalmología y qué barreras se encontró específicamente para la implementación de un proyecto exitoso. Bueno, primero que nada, buenos días. Comentarle que esta estrategia partió el año 2013, un piloto en 5 servicios de salud, y que actualmente ya se encuentra implementada en los 29 servicios de salud del país. Los primeros inconvenientes o las dificultades que presentamos fueron del orden de un poco de las tecnologías, eran tecnologías nuevas, entonces teníamos que generar bases de licitación tanto para el equipamiento, una plataforma que estuviera acorde a los estándares y que necesitábamos para poder implementar esta estrategia. Luego también fueron el tema de generar bases de licitación para el informe, porque esta estrategia lo que concibe es realizar una fotografía en las unidades de atención primaria oftalmológica, en las famosas WAPO. Esta fotografía viaja hacia el oftalmólogo a distancia, quien emite su informe respecto a esta fotografía y después se deriva nuevamente a la unidad de atención primaria oftalmológica. Por lo tanto, eran distintas estrategias que teníamos que coordinar para tener un producto con ciertos estándares de calidad. Por lo tanto, el generar bases estandarizadas fueron los primeros 2 años una de las principales dificultades y que fueran a lo largo de los 29 servicios de salud, porque cada servicio generaba sus propias bases. Eso ya está mucho más maduro, está estandarizado, por lo tanto nuestro nuevo desafío en esto es aumentar coberturas. ¿Cómo ven? ¿Escucho? ¿Cómo ven porque hemos estado hablando harto y desde Corfo estamos impulsando la interoperabilidad principalmente por 2 razones. Una, porque esto va necesariamente a un aumento en la calidad de la atención al paciente y también en la seguridad de la atención al paciente. Y por otro lado también va a generar desarrollo económico no solo en el sector salud, sino también a nivel país. Y con eso podemos ver varios ejemplos internacionales de este tema. Por ejemplo, Irlanda, luego de su proceso de implementación, ellos están esperando un incremento en el PIB de alrededor de un 2 o un 3%. O el caso de Canadá, que solo con el proceso de implementación de interoperabilidad pudieron generar más de 10.000 puestos nuevos de trabajo, tanto a nivel profesional, técnico, directivo, para hacerse cargo de los nuevos proyectos. Entonces mi pregunta es cómo unen este proyecto de telemedicina con los datos que recogen de los pacientes y cómo lo unen con la interoperabilidad que tanto hemos estado hablando esta mañana. Bueno, esta estrategia, como ha tenido tanto éxito, de pasar de 7.000 informes ya a casi 400.000, una de las dificultades que se nos presentaba era de que nos llegaba este informe en PDF y teníamos que por correo electrónico traspasarlo a la atención primaria desde estas unidades
o imprimíamos el informe y después esto iba a la ficha clínica. Como ya tenemos cerca del 80% de los centros con ficha clínica, tenemos que empezar a generar estos procesos de interoperabilidad. Desde la plataforma que tenemos ya nos vamos a cambiar a una nueva plataforma que es de Valdivia, que nos da esta opción de poder generar interoperabilidad, y ahora tenemos que empezar también los procesos de generar interoperabilidad con cada ficha electrónica que tenga cada comuna y los distintos servicios de salud. Perfecto. Bueno, y ahora centrando un poco más en la visión de la industria proveedora de tecnología en salud, ustedes, tanto Intersystem como Rayen, han participado activamente del proyecto Cuenta Médica Interoperable, desde la fase 1 de los inicios, desde la definición de los procesos, casos de uso, hasta la interoperabilidad semántica y sintáctica. Entonces, Martín, me gustaría saber tu opinión, tu visión sobre el real impacto que tendría este proyecto y pensándolo un poco más grande, la interoperabilidad en el sistema de salud chileno, y qué beneficio, finalmente, cómo se va a traducir ese beneficio al paciente, el beneficiario último. Bueno, primero que nada, gracias, buenos días a todos. Creemos que este piloto, este proyecto que se está iniciando ahora de Cuenta Médica Interoperable, es el puntapié de lanza para el decir que se logró una colaboración, porque, como se habló antes en este mismo foro, no es un problema tecnológico, es un problema, la interoperabilidad ya es un problema de colaboración entre los distintos actores. Entonces, el lograr hacer esto en el periodo de tiempo que se logró hacerlo, genera lo hicimos, lo podemos hacer. Eso es eficacia, lo pudimos hacer. Ahora tenemos que ver un poco la eficiencia, es decir, cómo vamos a mejorar esto. Para que esto mejore, la propuesta que hemos conversado incluso con el propio Salud Más Desarrollo en su momento fue seleccionar distintos casos de usos y avanzar hacia un camino entre los casos de uso sean significativos y esa selección de casos de usos sean respaldados por centros independientes que validen los estándares de interoperabilidad utilizados. Y como esos casos de usos van a ser de un valor agregado para la atención del paciente, tanto de los profesionales como de los propios pacientes, ahí se va a generar lo que podemos llamar satisfacción. Va a haber una satisfacción de ver un valor agregado en lo que estamos haciendo. Esa es la visión que creo que estamos todos de acuerdo, y lo importante de esto, y lo más importante diría, es tener una visión de corto, mediano y largo plazo hacia dónde queremos ir. Ese creo que es el punto fundamental, es tener una estrategia de interoperabilidad, es decir, es mirar Canadá y decir qué tiene Canadá que nosotros no tengamos, tratar de mirarlo, ver si lo podemos reproducir, no tenemos que inventar la rueda, tenemos que ir por ese camino. Desde el punto de vista de la industria y de los prestadores, lo que he visto en estos últimos 3 meses es algo que no se veía en los últimos años, que es la cooperación y la total voluntad de que las cosas sucedan. Entonces, como mensaje reflectivo sería que la cooperación y la colaboración hacen la interoperabilidad, no las tecnologías, básicamente. Perfecto, muchas gracias. También me gustaría conocer tu opinión, porque varios de estos proyectos, sobre todo de interoperabilidad, son difíciles para entender para el médico clínico que está en su box atendiendo a un paciente. ¿Cómo podemos mostrar el valor agregado que este nivel de proyecto podría traerles a ellos en su consulta? ¿Se escucha? El valor agregado que va a tener para los médicos va a ser básicamente cuando el médico pueda estar en su box y ver que tiene la información agregada de los distintos estamentos. Es decir, que podamos traerlo de atención primaria, que podamos traerlo de telemedicina, que lo podamos ver en línea. Esto es simplificar un proceso. Para hacer una analogía, pensémoslo simple. En el pasado, una interoperabilidad era pedir una copia de una ficha médica en papel en Santiago y si me quería atender en Concepción tenía que llevarla en papel a Concepción. Eso era simple, pero funcionaba. El paciente y el médico quedaban conformes con eso. El proceso de transformación que tenemos que hacer es que ahora el médico, al estar frente a un monitor de computador, al estar frente a su sistema de registro, independiente del que sea, pueda ver que el paciente se tomó un examen, que los resultados están en línea, cuáles fueron sus diagnósticos, tenerlo en un lenguaje comprensible, y posterior a eso, lo que van a ver mucho valor los clínicos, que es una segunda etapa, tiene que ver con otros temas, por ejemplo, de suscripciones, que un doctor en Concepción le pueda pedir vía mensaje, que hoy hablaban del WhatsApp, pero en interoperabilidad eso se puede hacer también.
un doctor en Concepción le pueda pedir a uno de Santiago, y ese por un método de suscripción que es compatible con las leyes de ciberseguridad y de protección de datos, si el paciente lo avalúa, le puede enviar esa ficha clínica. Y ahí hay una conexión y hay un vínculo tanto médico con médico como paciente médico. Claro, y se hace mucho más transparente el beneficio para el sistema en general. Porque es importante recordar que estamos en un contexto en que el paciente tiene que estar claro que sus datos están viajando y que sus datos están. Y que él tiene control también de cómo los quiere y no los quiere compartir. Entonces, eso creo que es el valor, ahí se junta la rueda. Bien, nosotros desde el punto de vista de salud más desarrollo también lo hemos entendido así. En un principio es complicado mostrar los beneficios de algo tan técnico como la interoperabilidad a gente clínica, pero lo hemos abordado de la misma manera. Doctor Fernández, le quería preguntar cómo ve el estado actual del sistema de salud chileno para dar el siguiente paso de interoperabilidad, porque hemos hablado de los beneficios indudables que tiene de la interoperabilidad, de los beneficios que trae a nivel país, a nivel sector salud, pero quisiera su opinión a ver cómo estamos como país para dar ese siguiente paso. Muy buenas tardes. La verdad es que estamos en un punto de inflexión. Hoy, es llamativo que 3 pediatras en este piso. Es extraño, digamos, eso quiere decir que parece que los pediatras seguimos vinculados a la salud pública. Y me quiero referir a eso. El 80% de la atención primaria informatizada, creo que un 40 o 50% ahí hay algunas discusiones respecto a lo que pasa en los hospitales. Y uno dice, ok, hay un caldo de cultivo suficiente, ya no tenemos que pelear con los colegas respecto a implementar o no historias clínicas electrónicas. Hoy es dónde está el computador. ¿Sí? Por lo tanto, si tenemos la cantidad suficiente de personas usando sistemas, de personas, ¿cierto?, alias pacientes, que también tienen acceso a su información, tanto Intersystem como nosotros tenemos portales de salud de personas que tienen acceso a esa información. Por lo tanto, el siguiente paso simplemente es unir la voluntad. Estoy absolutamente de acuerdo con Martín, la interoperabilidad no es un asunto tecnológico, la tecnología no es importante en este sentido. Lo importante es cómo uno suma voluntades. Fíjate que Ryan Salud no tiene ningún servicio de salud en el piloto de la cuenta médica y hemos participado en todo el proceso porque entendemos que esto es tan importante para el país que luego se subirán y uno tiene que ser parte. Por lo tanto, lo que sí siento que, y aquí voy a sumarme a lo que decía Begoña, a mi colega pediatra, es que de repente perdemos la mirada de la persona que es el beneficiario, ¿cierto? El alias paciente. Nos hemos estado poniendo de acuerdo respecto a la cuenta médica, nos hemos estado poniendo de acuerdo, por ejemplo, no sé, en Chiloé con Martín tenemos un piloto de interoperabilidad de historias clínicas compartidas con su plataforma de integración y con la nuestra, etcétera, etcétera. Y así en otros servicios de salud estamos integrados en referencia a otra referencia, pero todavía hay un debe, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo le traspasamos esto a la persona que efectivamente se va a beneficiar. Y ahí existen estas iniciativas como el portal Mi Salud, como el portal de salud de las personas de Intersystem y otros, de las clínicas, etcétera, etcétera, que yo creo que debemos avanzar y no perderlo. Porque al final, interoperar no solamente implica las decisiones del ente de gobierno o de las empresas tecnológicas, sino que también de lo que la ciudadanía necesita y requiere para tener una salud empoderada. Perfecto. Bueno, otro de los beneficios directos que nosotros también vemos con el piloto de cuenta médica interoperable es que una vez que probemos que es exitoso y que se puede hacer, la información va a seguir al paciente, cosa que hasta este momento se ha dificultado por varias razones que hemos conversado, pero esto sería el cambio un poco del paradigma, ¿no es cierto?, de que la información va a seguir al paciente a donde esté y el médico o el prestador de salud que quiera atender a ese paciente también va a tener la información, historia clínica, el registro, la anamnesis y todos los exámenes, lo que también nos va a ayudar a hacer más, como decía antes, va a ser más efectivo el uso de recursos, no repetir exámenes de laboratorio y etcétera. Doctor también Fernández, me gustaría saber, porque ustedes tienen, como han comentado con Martín también y
Raúl, por parte del MinSal, tienen proyectos de interoperabilidad de telemedicina andando. Quisiera preguntarle qué barreras han podido encontrar en Chile para la implementación de estos proyectos y si como industria probablemente tienen alguna política para hacerse cargo de estas barreras. Gran pregunta. A ver, yo creo que la principal barrera es el no sumar voluntades, ¿sí? Lo que está haciendo hoy la doctora Vega, ¿cierto?, con FONASA específicamente, es el ejemplo concreto de cómo esto debería funcionar, de llamar a todas las partes involucradas. Por otro lado, la percepción que existe es que si hoy reconocemos que tenemos esta amplia base de registros clínicos instalados, la mayoría con sistemas que son capaces de conversar con estándares, certificados, etcétera, etcétera, lo que falta es simplemente tomarnos un café, digo yo, ¿cierto? Decir, ok, ¿cómo lo hacemos? Hay dos mesas que están trabajando en esto. Por una parte, el ámbito gremial, en TI, tanto el ACTI como Chiletec, ¿cierto? Tienen dentro de sus premisas tratar de avanzar en estos caminos. La creación del CEN, ¿cierto?, los trabajos que se está haciendo la doctora Vega, el trabajo incipiente con el Ministerio de Salud respecto a estos temas, nos parece que son el camino correcto. Ahora, la percepción, yo sigo teniendo la percepción de que vamos muy lento para los resultados que tenemos, ¿sí? Que podríamos ir más rápido. Y hay toda la voluntad de hacerlo. ¿Y cómo podríamos ir más rápido? Entonces, ¿cómo podríamos acelerar el...? Yo creo que, a ver, la industria quiere. Yo estoy aquí, le pregunto a Martín, interoperemos, vamos a interoperar. O sea, y lo estamos haciendo, sin ninguna obligación. Esto es lo más interesante. Por lo tanto, yo insisto que el mejor ejemplo en esto ha sido, no sé si tú estás de acuerdo, Martín, lo que ha hecho la doctora Vega, o sea, de convocarnos, de que alguien del gobierno nos convoque y diga, este es el desafío, miren, 7 meses necesitamos esto. Claro. Nada, pongámonos un desafío. De aquí a diciembre tengamos una integración con el Registro Nacional de Inmunizaciones. Perfecto, no hay problemas, yo creo, tecnológicos en eso. Falta el que lidere esto, ¿sí? Así como lo ha hecho la doctora Vega. Bien. Yo agregaría un punto que me parece que es crucial como limitante, que es el objetivo de todo esto básicamente es generar capital de exportación. Al final eso es lo que todos buscamos, ¿no? Porque queremos crecer y porque está demostrado que crecemos. Entonces hay un área que es extremadamente importante donde invertir y es capital humano. Sí, ahí va mi próxima pregunta. En Chile hoy en día todavía tenemos, este es mi parecer, tenemos el conocimiento muy concentrado en algunas empresas de la industria y que ahora con el SENS también estamos tratando, o sería ideal, empezar a replicarlo. Pero creo que una gran limitante para crecer en el PIB, para ser referentes, es el desarrollo del capital humano, y ese desarrollo del capital humano mostrarlo con hechos concretos es la combinación ideal para un servicio de exportación que genere ese crecimiento en el PIB. Y algo súper importante, eso es primordial, esa estrategia tiene que ser primordial porque la tecnología avanza tan rápido que cada año que nosotros quedamos un poquito atrás, recuperar eso a nivel regional nos puede llevar más de un año. Claro. Entonces, ese punto creo que el capital humano creo que es un punto extremadamente importante para subir. Sí, nosotros como programa de Estrategia de Salud más Desarrollo también lo hemos visto y lo hemos conversado en varias ocasiones, también vemos una de esas como una de las grandes limitantes del país para implementar proyectos, sobre todo de interoperabilidad, la falta de capital humano, y es uno de nuestros ejes transicionales para el funcionamiento del comité. Raúl, me gustaría saber tu opinión, porque cuando uno implementa ya a cabo estos procesos de interoperabilidad en el país, que es una de las cosas de nuestra visión, que necesariamente se crea un ecosistema de nuevos innovadores que están dispuestos a ofrecer soluciones a problemas ya sean antiguos o nuevos que surgen con la interoperabilidad. Y una de las sugerencias de varios de los innovadores que vemos en el programa de Salud más Desarrollo es que faltan campos clínicos para testear efectivamente sus soluciones. Entonces me gustaría preguntarte desde el punto de vista del Ministerio de Salud, ¿qué se podría hacer para avanzar y facilitar esta tarea a nivel en la red asistencial? Bueno, al respecto yo creo que el contar con protocolos de validación que sean
sean de buena calidad, con los estándares, con los gold standard y con las nuevas innovaciones para hacer la comparación, yo creo que es algo muy necesario de tener para poder implementar o poder pilotear nuevos procesos de innovación. Por lo tanto, creo que eso es una de las piedras de tope en muchos casos para poder pilotear estos proyectos de innovación, porque no contamos con o no se cuentan con estos protocolos de validación de estos instrumentos. Por lo tanto, el generar estos protocolos o una política al respecto creo que es una de las cosas necesarias para poder realizar esto. Claro. Sí, para poder testear en el fondo estas nuevas soluciones. Exacto. A nivel local con población chilena, con la realidad local. Bueno, me gustaría, ustedes en el proyecto Cuenta Médica Interoperable nos hemos dado cuenta que existen brechas que aún no hemos, por los 7 meses, como contaba que dura el proyecto liderado por la doctora Vega, que no hemos podido hacernos cargo a cabalidad. Uno de esos es, por ejemplo, la seguridad de los datos que se van a rescatar y cómo estos datos van a viajar entre prestadores, aseguradores, en este caso FONASA, de vuelta a otros prestadores y así a otros servicios también. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? A ver, el tema de la seguridad de la información, yo creo que en este momento, cuando uno dice que deben existir por lo menos, no sé, 80 millones de transacciones en el día de registros clínicos electrónicos, tú dices, es algo que uno se debe preocupar. Antes ya no recuerdo qué panelista dijo, nadie reconoce esto. La verdad, yo soy el primero en reconocer que siempre existe un riesgo, porque soy médico y los médicos estamos acostumbrados a manejar riesgos. Ahora, los riesgos son, efectivamente, se puede prevenir y actuar. Y para eso también existe un montón de iniciativas, estándares, ¿cierto? Como la ISO 27001, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que permiten que los que manejamos información sensible seamos capaces de prevenir ataques, ¿sí? O que el ataque llegue a una capa que no toque un dato sensible. Es así de simple. Yo creo que aquí lo fundamental es reconocer de dónde viene el problema, ¿sí? Y ver dónde podemos actuar. Muchas veces, por ejemplo, parte fundamental de las capacitaciones tiene que ver con el uso de una clave segura, ¿sí? Y uno puede preguntar acá cuántos manejamos claves seguras, y yo creo que si somos honestos, yo hago una pequeña encuesta y levantaríamos la mano, no sé, un 10% de la sala, ¿sí? Y fíjate que estás registrando en una historia clínica, entonces desde ahí hacia los canales de comunicación, y ahí yo miro a mis amigos tecnológicos y dicen, no te preocupes, esto va encriptado, bla, 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 y bueno, no me preocupo de eso. Por lo tanto, fundamentalmente tiene que ver con educación, o sea, cómo somos capaces de decir, mira, existen estándares como la ISO 27001, ¿cierto?, de seguridad de la información, existen otros tipos de estándares que nos permiten, o buenas prácticas que nos permiten incorporar este elemento de seguridad, que ojo, que también es del paciente, claro, ¿sí?, o de la persona, ¿sí? Y que al final lo que redunda esto es que somos capaces de poder prevenir que ocurran eventos como los de carpetas compartidas, como los de acceso a una historia clínica porque alguien dejó, alguien no se lo dio bien o entregó la clave o pegó la clave en el computador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es parte del entrenamiento, ¿cierto?, que uno tiene que tener respecto al uso de este tipo de tecnología. Y Raúl, me gustaría conocer su experiencia con telemedicina, cómo han manejado este tema. Bueno, dentro de las estrategias que desde atención primaria se han ido potenciando, creemos que el crecimiento que hemos obtenido ha sido producto, uno, de que le hace sentido a la gente, a los mismos profesionales que trabajan en la atención primaria, la estrategia de teledermatología, que también ha tenido un incremento en su utilización y ha sido bastante resolutiva en la atención primaria, la estrategia de teleelectrocardiología, que también ha tenido un incremento en su utilización y ampliación a nivel nacional, y la estrategia de teleoftalmología. El hacerle sentido tanto al funcionario que le aporta a su resolución de del problema de salud del usuario que tiene al frente, ha sido una de las razones que creemos que ha sido importante para el desarrollo y el crecimiento de las distintas estrategias que hemos implementado desde atención primaria.
Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero para ir cerrando me gustaría conocer su opinión de los tres, partando por Martín de forma breve, porque como lo dije anteriormente, uno de nuestros caballitos de batalla en Cuenta Médica Interoperable es que sin una estrecha colaboración público-privada, académica, no tiene mucho sentido seguir avanzando en este tipo de proyectos. Me gustaría, ustedes, tanto está acá representando el MinSal como la parte privada por la industria de proveedores de tecnología, ¿qué necesidad o qué beneficios le ven a esta estrecha colaboración entre ambos mundos? En nuestra visión básicamente tiene muchísimos beneficios, porque en realidad la colaboración es lo que ha permitido que esto avance. ¿Cuál creo que es la necesidad? La necesidad es de que hacer un poquito esto más plural. Creo que tenemos en una segunda etapa que incluir a más actores que tienen datos, que tienen información, y que esa información es radicalmente importante, más que nada para incluir a los pacientes en esta dinámica. Entonces, ¿qué necesidad, qué beneficios trae? Todos, o sea, básicamente permite generar estándares, permite conversar, permite tener discusiones que son buenas para crecer como país. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos que se vea esto como una estrategia país, que se vea esta parte de la colaboración como algo que es importante para todos y que esos actores se suman y colaboren y no generar estrategias separadas, porque lo que generan las estrategias separadas al final es generar islas. Y cuando generamos esas islas, interoperar islas es más difícil que empezar desde cero, todos juntos. Sí, nosotros creemos que la transformación digital no puede existir sin colaboración, ¿sí? Y la capacidad de colaborar debe ser lo más amplia posible. Yo absolutamente de acuerdo con Martín, hay que incluir a los representantes de los consejos locales de salud, ¿cierto? En esto hay que preguntarle a ellos qué significa esto para ti y replantearse. Siempre es bueno parar, aunque sean 7 meses, siempre es bueno parar en un momento y decir hasta dónde podemos llegar y llegar bien y llegar con un producto, como decía la doctora Vega, con una victoria temprana. Nuestra percepción es que hemos sido invitados y que tenemos que hacer todo lo posible para llegar. Incluso si eso significa no estar, no partir, ¿sí? Yo creo que mientras más organizaciones, mientras más personas estén involucradas, va a ser mejor el producto. Es la única forma de lograr una apropiación social de esta tecnología, que al final es lo que permite que la gente pueda sentir que es suyo. Comparto lo planteado y sobre todo el avanzar hacia la interoperabilidad, porque a nivel del Ministerio tenemos distintas plataformas para distintas estrategias que necesitamos que interoperen con la ficha electrónica de los usuarios. Es por un tema tanto del proceso administrativo que nos quita bastante tiempo y lo podríamos invertir en darle una mejor atención a nuestros usuarios, y también en el análisis de la información. Creo que cuando hemos realizado análisis que van de distintas áreas, el producto que obtenemos es mucho mejor, es más eficaz en el tratamiento de los distintos usuarios. Bueno, ahí ya cumplimos el tiempo. Los quiero agradecer por la conversación que tuvimos en esta mañana. Muchas gracias. Gracias.